Pues estamos listos. Muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos el día de hoy en esta reunión del Seminario de Política Educativa Faro-ODEG y que pues ahora nos reúne para platicar un poco sobre qué ha pasado con la política en torno a la educación media superior pues después de la pandemia y reflexionar un poco pues cuáles son los retos que tenemos a futuro, pero también dar propuestas, ¿no? Para que no todo se quede en el plano del análisis y de la crítica. Pues sin más, doy la palabra a nuestra coordinadora del Faro y a nuestra moderadora del día de hoy, Arcelia Martínez Bordono. Arce, muy buenos días. Muchas gracias, Ale. Buenos días, colegas. Muchas gracias por acompañarnos. Comentaba con nuestras invitadas y con Ale Luna que estamos cumpliendo ya un año en este espacio, en este seminario de política educativa que aloja el Faro y el ODEG desde el Departamento de Educación. Y pues nos da mucho gusto, ¿no? Estar en estas conversaciones mensuales y tener siempre invitadas, invitados de lujo, ¿no? Que nos aportan a pensar, ¿no? A debatir, a reflexionar sobre los temas de coyuntura. Hoy tenemos un tema bien importante que discutir. Hemos invitado a 3 especialistas, a 3 conocedores del nivel, del tipo media superior, ¿no? Y bueno, ahorita los voy a presentar. Pues la idea es tener una conversación sobre los retos que deja la pandemia a un ya muy castigado nivel educativo, ¿no? Con retos enormes previos a la pandemia. Y entonces que nuestros invitados, nuestras invitadas nos hagan un breve diagnóstico de la situación de la media y a partir de eso también nos ayuden a mirar lo que está haciendo el gobierno actual, ¿no? Para atender la autoridad educativa actual, para atender los retos y las cosas que deberían hacerse, sobre qué cosas tenemos que hacer énfasis e insistir, ¿no? Desde academia, sociedad civil. Y bueno, pues para esta sesión nos acompañan Silvia Ortega, Luis Mata y Jimena Hernández. Voy a dar lectura brevísima a su currículo de los 3 para saber, bueno, quiénes están con nosotros, su trayectoria. Comenzaré por la doctora Silvia Ortega. Ella durante más de 3 décadas ha combinado tareas académicas con el servicio público en el sector educativo. Se ha desempeñado como subsecretaria de Educación Media Superior, directora general del Colegio de Bachilleres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional en 2 periodos, subsecretaria de Servicios Educativos en el Distrito Federal, directora adjunta en el CONACYT, donde fue responsable de asuntos internacionales y becas. También fue la primera rectora de una universidad pública al ocupar la rectoría de la UAM Azcapotzalco, donde también fue directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, jefa del Departamento de Sociología. Y durante más de 15 años fue profesora en esta institución. Ha sido en la UNAM, perdón, y también en la UAM. Ha sido profesora invitada en varias universidades públicas de México y Estados Unidos, como en las sedes de México y Costa Rica de la Flaxo, ¿no? Presidenta fundadora de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional e integrante del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte. Ha colaborado como experta en políticas docentes, desigualdad e inclusión educativa con UNESCO, Oreal y UNICEF. Fue miembro de la Junta Directiva del Instituto de Aprendizaje a lo largo de la vida, de la UNESCO. Ha sido parte del Consejo Editorial de la Revista Internacional de Educación de dicha organización. Participa en muchos foros, conferencias, grupos. Compartimos un espacio muy padre, las 3 mujeres que están, bueno, Alejandra, Jimena, ella y yo, en el espacio de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. De hecho, Silvia propuso este foro, ¿no? esta conversación, entonces se lo agradezco mucho y aceptó, por supuesto, participar. Ella, su libro más reciente es Políticas y Estrategias para hacer efectivo en México el derecho de los jóvenes a la educación media superior. Y bueno, pues es una extraordinaria investigadora, funcionaria, tiene muchísimas líneas y trabajos. La verdad que su currículum es bien extenso. También, además, les presumos que es consejera académica del Departamento de Educación del Ibero, entonces nos da muchísimo gusto, Silvia, tenerte en esta mañana, ¿no? Muchas gracias. Te voy a presentar a mi colega, el doctor Luis Antonio Mata Zúñiga. Él es doctor en Ciencias Políticas Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador del Grupo de Trabajo Transiciones a la Vida Adulta, Familia, Escuela y Trabajo. Ha escrito el Seminario de Investigación en Juventud,
del cual es miembro desde el 2011. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales desde 2006. Ha participado en programas de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, en la maestría en Política y Gestión del Desarrollo Social de la Flaxo México, en la maestría en Docencia en Educación Media Superior de la UNAM. Sus líneas de investigación son jóvenes, estudiantes, bachillerato, jóvenes y trabajo, desigualdad educativa y juventud. Es un experto en el tema. También tuve la oportunidad de conocerlo cuando desarrolló una investigación para la emisión de directrices para abatir la deserción en la media superior con otros colegas de la UNAM. Entonces, Luis tiene mucha experiencia en el análisis y evaluación también de política educativa. En sus 3 últimas publicaciones está el libro Desencuentros en la relación jóvenes-escuela, los jóvenes estudiantes del bachillerato de la UNAM, esta publicación del 2021, y es coautor del artículo Being a Young High School Teacher in Mexico City, Teachers Experience in Times of Pandemic, del 2021 también. Pues muy bienvenido, Luis. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer también tenerte aquí en la Ibero, ¿no? Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y terminamos con nuestra colega de casa, la doctora Jimena Hernández. Ella es académica de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación. Es doctora en educación por el Centro de Educación Internacional de la Universidad de Sussex en Inglaterra, maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y licenciada en Economía por el Instituto Politécnico Nacional en México. Jimena pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1 y entre sus líneas de investigación destaca el estudio de los efectos de la política educativa en el acceso, transición y progresiones educativas. También trabaja el tema de diseño y evaluación de políticas educativas, economía de la educación, y entre 2015 y 2022 publicó 8 artículos académicos en revistas nacionales e internacionales, 2 libros y 2 capítulos de libro. Ha realizado proyectos de investigación sobre trayectorias educativas en países de África para la UNICEF, Kenia, y acerca de trayectorias y progresión educativa en España para la Fundación Jaume Bonfill de Barcelona. En México ha participado como evaluadora externa de varios programas educativos gubernamentales. Entre 2016 y 2020 coordinó las evaluaciones del proyecto Core Skills del Consejo Británico en México y de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A partir de 2020 participa como investigadora asociada al proyecto Educación Dual, financiado por el Global Challenges Research Fund, auspiciado en la Universidad de Glasgow, Reino Unido. Pues también, Jimena, bienvenida, muchísimas gracias. Y sin más, pues daremos comienzo a esta primera parte del seminario, ¿no? Entonces, tendrían más o menos cada uno, vamos a empezar en el orden que los presenté, con Silvia, después Luis y terminamos con Jimena. Más o menos cada quien tendrá unos 7, 8 minutitos para dar un primer diagnóstico de la situación que guarda el nivel de la media superior previo a la pandemia y ahora, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Que se ha hablado mucho que algunos jóvenes ya no regresaron, se desafiliaron del sistema, otros no lograron transitar incluso desde el nivel secundaria, ¿no? En la absorción, ¿no? Hubo problemas de absorción hacia el nivel media superior. Entonces, bueno, ustedes son los expertos, les dejamos la voz y que nos den un breve diagnóstico cada uno de esta problemática. Muchas gracias. Adelante, Silvia. Muchas gracias, colegas y muy amables personas que nos siguen por el Zoom. Esta herramienta, ¿verdad? Que ya se convirtió como en un modo de trabajo que llegó y se va a quedar. Yo agradezco mucho a Arcelia que organizara esta mesa, porque me parece que tenemos una voz de alarma muy evidente y de la que no nos estamos haciendo cargo. Desde luego, desde el ángulo de la política y la organización escolar y los modos en que se reinició la actividad presencial, pero tampoco creo como investigador y personas que quieren intervenir, que queremos influir en la política educativa y particularmente en este grupo de edad. Tan atípico, tan raro, tan mal tratado, y que no de ahora, ¿verdad? Revisaba yo las directrices que nos
hacia 2017-18 retrataban ya muy bien el problema de la media superior que conocimos además de primera mano y por muy buenos trabajos que se hicieron tanto desde la autoridad como desde las personas que hicieron intervenciones importantes. Pero bueno, tenemos problemas de cobertura, sí. Tenemos problemas de matrícula, de dispersión. Tenemos problemas de abandono y ese es el centro de la dificultad, es lo que se ve, pero detrás están las causas que realmente hacen de la media superior un tipo educativo muy poco afortunado en la atención a sus estudiantes, muy poco pertinente. Y tenemos el tema del aprendizaje, que aprenden, lo poco que se aprende, lo inútil que suele resultar lo que se aprende. Y para mí lo que me parece también relevantísimo son estas transiciones a lo que llamaríamos la vida adulta. La mayoría de edad en términos legales, no sé si esa es la vida adulta, creo que ya no, pero en todo caso, estas transiciones del final de la media superior a lo que siga son una verdadera dificultad y un enorme desperdicio en un momento en que la pirámide demográfica en México está cambiando vertiginosamente y sabemos que para el 2030 tendrá una configuración totalmente distinta. Desigualdad, brechas de aprendizaje, correlación de las variables socioeconómicas con el rendimiento escolar, con la trayectoria, con la probabilidad de completar la trayectoria. Salen más pronto los que menos deberían y lo que poco que aprende, como dice mi colega Silvia Schmelkes, seguramente es irrelevante o le será irrelevante, ya hay alguna evidencia en esa dirección. No sorprende pues que desde 2015 estemos hablando a gritos, creo, muy poco escuchados, pero de la crisis de los aprendizajes de los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes en América Latina. ¿Qué quisieran los jóvenes? Y lo decían ya en este Foro de la Juventud de 2015. Bueno, quieren aprender, pero quieren aprender como comunidades, quieren lugares seguros, quieren opciones de desarrollo personal, quieren experiencias personales útiles, prácticas y que les abran trayectorias completas. Eso está dicho desde el 2015 en voz de los jóvenes. Insisto que escuchamos muy poco. En México tenemos una abundante evidencia sobre servicios dispersos, servicios más pobres para las poblaciones rurales, marginales, indígenas, discapacitados, la reproducción de la pobreza intergeneracional. Hace mucho que ya no es un umbral para el acceso a una vida mejor. Pero los estudios de desafiliación muestran algo todavía más dramático. No es el currículum, pero sí tiene que ver el currículum. Son los métodos de enseñanza-aprendizaje, son los reglamentos escolares, y es algo increíble. Con el abandono del orden de 650,000 estudiantes cada año, y ahora con la pandemia 350,000 más, no hay caminos de regreso. Es decir, los jóvenes que no ingresan, el tema de la absorción, son los excluidos de siempre, se te van desde la secundaria, pero los que sí lo hacen no encuentran anclajes y se van pronto. La mayor parte de los jóvenes lo hacen no por razones económicas, sino porque no encuentran razón para regresar. También hay que decir que nuestros estudios de abandono muestran que los jóvenes quieren regresar. Muy rápidamente, porque me queda un minuto, los problemas estos se agudizaron durante la pandemia. Ahí está la evidencia de las encuestas de COVID, de nuestros colegas de la Ibero, Medina Gual y sus colegas, y las encuestas que nosotros hemos hecho de COVID en CONALEP, esta serie que llamamos serie COVID. Bueno, a los anteriores problemas de acceso, aceptación y adaptabilidad, se añadieron unos terribles
especialmente graves de salud mental y de salud física. Tenemos entonces una generación que no entendemos, que ha tenido una experiencia extrañísima, insólita, que empezamos apenas a asomarnos, a tratar de entender. Hay cosas positivas, pero allí me detengo para dar paso a mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Silvia. Le daríamos la palabra a Luis para abundar un poquito en este diagnóstico tan triste y terrible, ¿no? Y urgente de gritos esperados que nos señala Silvia. Adelante, Luis. Pues al igual que la doctora Silvia, muchísimas gracias por la invitación a ti, Araceli, y a todo tu equipo. Igualmente para mí es un privilegio estar acá. Y al igual que Silvia, me parece que uno de los principales retos de la educación media superior previo a la pandemia ha sido siempre el problema del logro escolar, esto que significa el proceso de ingreso, permanencia y egreso, así como las tasas de conclusión de los estudios medios que responden a un cuello de botella, tanto en los problemas de admisión a la educación media superior, así como los procesos de permanencia y egreso, en términos de las tasas de conclusión que en México, por ejemplo, siempre han estado alrededor del 60%, pero en tiempos de coyuntura se van reduciendo, y esto es en las zonas urbanas. En las zonas rurales todavía es incluso menor en relación a un 20% menos. Y esto se multiplica incluso en términos de la ubicación socioeconómica de los estudiantes. Estudiantes con mejores condiciones socioeconómicas tienden a incrementar en mucha mayor medida las tasas de conclusión de los estudios, a cerca del 80%, mientras que aquellos que están en condiciones más precarias lo hacen en una proporción mucho menor. Y es justamente este tipo de escenarios los que multiplican condiciones de desigualdad. En términos prácticos, a manera de lo que sucede, por ejemplo, en la zona metropolitana del Valle de México, el diseño institucional del concurso que promueve la Comipems cada vez ha generado transiciones más selectivas entre la secundaria y la educación media superior. Creo que ese fundamentalmente es uno de los problemas más graves que atañe directamente al tipo educativo de educación media superior, el tránsito entre la secundaria y la media. En este acceso se favorece a quienes cuentan con mejores condiciones de tránsito. ¿Cuáles son estas condiciones de tránsito? Mejores recursos en el hogar, mayor escolaridad por parte de los padres, la ocupación de los padres tiene un papel fundamental en torno a este proceso, los mejores rendimientos escolares en el año anterior, es decir, el último año de secundaria, y este conjunto de elementos han mostrado cómo se multiplican procesos cada vez más selectivos que inciden directamente en los tránsitos. Pero fundamentalmente, y creo que es un aspecto del cual poco se habla, porque estamos demasiado acostumbrados en México a pensar el ciclo secundario a partir de esta división que inventamos entre secundaria y bachillerato, pero hay un problema histórico en términos, en principio, de la finalidad de estos estudios. Hay un problema de la definición de la identidad de la educación media superior o propiamente del bachillerato en sí. ¿Para qué sirve este tipo educativo? Y está pensado tanto para la incorporación al mercado de trabajo, así como para los estudios profesionales. En buena medida, tiene una falta de identidad por esta doble dimensión que ha sido una construcción histórica. Desde 1925 y 26 se crearon las secundarias, restándole 3 años al bachillerato. Anteriormente era de 5 años el bachillerato, lo que correspondería en otras latitudes al ciclo secundario, que correspondería entre 5 y 6 años. Bueno, los gobiernos emanados de la revolución se inventaron a la secundaria con el propósito de democratizar la enseñanza y también como un complemento a la educación primaria. Esto significó la posibilidad de dar mayor formación a los egresados de primaria y orientarlos hacia el mercado de trabajo, o bien orientar sus esfuerzos hacia lo que se consideró como una educación preuniversitaria, que era el bachillerato. No es hasta 1964 que se amplía a 3 años de bachillerato y entonces entendemos los 3 años de secundaria y 3 años de bachillerato como los conocemos hoy día. Pero este problema nos lo hemos inventado nosotros en términos del tránsito de la secundaria al bachillerato. En otros países, los problemas que tenemos de deserción, de abandono, de interrupción de las trayectorias educativas en este periodo no existe porque se da continuidad al proceso. La identidad es más clara a propósito de lo que significan los estudios secundarios porque tampoco se ha trabajado a propósito, tampoco se ha establecido esta diferencia entre los estudios secundarios en términos de secundaria y bachillerato. Pero por otro lado, otro elemento que es fundamental es que no se incluye la condición juvenil del estudiante de media
y las situaciones de decisiones y primeras veces que experimenta en la edad normativa para cursar estos estudios, que va entre los 15 y 17 años. Según las encuestas nacionales de juventud 2000, 2005 y 2010, porque lamentablemente no se cuenta con un registro más actual al respecto, los eventos que suceden en el límite inferior y superior en esta edad normativa tienen que ver con dejar de estudiar, tener el primer trabajo, salir de la casa de los padres por primera vez, tener el primer noviazgo, tener las primeras relaciones sexuales, así como el consumo del alcohol, el tabaco y otras sustancias. Todo esto ocurre en el marco de entre los 15 y 17 años. Y además tienen que tomar decisiones de vida absolutamente relevantes, decidir si van a continuar estudiando, se van a incorporar al mercado de trabajo, qué tipo de área formativa van a elegir, cuál es la carrera que se va a elegir, entre un conjunto amplio de etcéteras que inciden directamente y han incidido en el momento previo a la pandemia sobre los procesos formativos más allá de lo que significa la vida escolar, sino también cómo es que se relaciona la dimensión del joven con la escuela. Por otros lados, a partir de diferentes investigaciones, se ha mostrado que se habla poco de lo que se aprende en la escuela. Los jóvenes casi no hablan o no tienen un registro de lo que aprenden. Los estudiantes plantean que parte de lo aprendido en la educación media superior corresponde a repasos de lo visto en la secundaria, además de que varios de esos conocimientos y habilidades que se aprenden en la educación media superior también son considerados como poco necesarios o poco útiles para el egreso. En este sentido, además de esta dimensión dual entre la orientación hacia los estudios superiores desde un criterio preuniversitario y la incorporación al mercado de trabajo, lo que observamos es que los propios jóvenes desdeñan mucha buena parte de lo que aprenden por las dimensiones del currículum que ahí se está planteando. Asimismo, hay un desinterés y desánimo por las clases repetitivas y un alto control a través de tareas y trabajos en equipo. Este conjunto de elementos, como así lo han mostrado diferentes investigaciones, da cuenta de cómo es en particular complicado para muchos jóvenes este tránsito y el proceso del desarrollo de los estudios en educación media superior y fomenta la desafiliación. Por otro lado, llama la atención, y ya con esto cierro, que a partir de las investigaciones que han resultado producto de los estados de conocimiento del COMIE, se destaca que este tipo educativo es el que menos se estudia de todos. Es en el que mayormente existen problemas y es el que menor nivel de especialización y estudios refiere. Y pues, por mi parte sería todo para esta primera ronda. Muchas gracias, para no abusar del tiempo. Muchas gracias, Luis. Y justo abonando a esta discusión, ¿no? La parte con la que cierras, parece que la media siempre se deja como en segundo lugar, ¿no? O sea, empieza un nuevo gobierno, empezamos con propuestas. Recuerdo incluso cuando se hizo el CEMAVE, ¿no? Se logró el censo educativo de escuelas, maestros y estudiantes para la básica, pero el de media quedó suspendido a la mitad de la reforma educativa anterior, ¿no? Y nos faltan datos. Yo creo que han abonado a una visión más integral de las distintas y muy complejas dificultades, ¿no? que enfrenta este subsistema, ¿no? Pues le daríamos la palabra a nuestra colega Jimena. Adelante, Jimena. Muchas gracias. Hola, buenos días. Quiero agradecer también la invitación al Faro, a Arce, a Leluna, muchas gracias por invitarme y estoy muy contenta de estar con Silvia y con Luis compartiendo este panel. Es de verdad un honor para mí. Los tres han tocado puntos, los dos, perdón, han tocado puntos muy importantes. No quiero repetir. Simplemente quiero a lo mejor dejarlo en cifras, ¿no? Estos datos que ya nos han comentado. Con datos del ciclo escolar 2019-2020, en este afán de construir el diagnóstico de cómo estaba la educación media superior antes de la pandemia, la educación media superior alcanzó la cobertura del 77.2%. Esto es, o sea, la cobertura de los estudiantes que tienen la edad normativa, ¿no? Los 15 a los 17 años de edad.
Esto si comparamos con los datos que tenía el nivel educativo en el 2001, que era del 37%, bueno, pues ha sido un progreso o una mejora exponencial. Y tiene que ver o sea, el dato tiene que ver con lo que mencionaba Luis, de la importancia que tuvo el nivel educativo en su creación y cómo surge como de manera desvinculada y desarticulada en el sistema educativo, pero con la reforma del 2012 y su incorporación a la escolaridad, bueno, a la escolaridad obligatoria, bueno, pues se le da un impulso ahí que tenemos que tomar en consideración. Y a partir del 2013, el ciclo escolar 2013-2014, llegamos al 54% en términos de cobertura, ¿no? Entonces ahí hemos ido avanzando. Si bien, o sea, yo considero que el 77% pues es un avance importante, pues no es igual para todas las entidades federativas. Tenemos a la Ciudad de México que tiene una cobertura del 127%, o sea, tenemos más chavos ahí en educación media superior del bloque de edad, ahí hablamos de extraedad, claro. Tenemos estados como Michoacán que están en 64%. Entonces hay una gran diferencia en cómo se están integrando esta población a la educación media superior por la entidad en la que viven. Esto también, estas diferencias varían muchísimo si revisamos a la población de acuerdo a su condición indígena, o sea, la tasa de cobertura para esta población, pues obviamente es muy baja, y para localidades que son de alta y muy alta marginación, quienes carecen de servicio educativo cerca de sus casas, ¿no? También con información del 2019, 2020, sabemos que el abandono escolar en general, en este nivel educativo, tipo educativo, fue el del 10%. Sin embargo, donde existe el mayor problema es en el primer año de educación media superior, donde 1 de cada 4 estudiantes deja la escuela. O sea, logran ingresar, perdimos a 30%, digamos, de los que completaron la escuela secundaria, 30% se queda ahí fuera, pero de los que ya están, 1 de cada 4 se van en ese primer año. Y tiene que ver mucho con lo que mencionan ya Silvia y Luis acerca de lo inútil, ¿no? De lo que se aprende, de lo que pasa en la escuela. Contrario a lo que podríamos pensar, son los hombres los que tienen mayor tasa de abandono con respecto a las mujeres, son los que más están yendo para incorporarse a otras actividades, ¿no? Tendemos bueno, se tiende a que permanezcan un poco más las mujeres, ahí hay una diferencia de 4%, que no es menor. Y pues son por cuestiones de riesgo, como ya mencionaba también Luis, entre algunos aspectos que creo yo que hay que considerar: el consumo de drogas, el embarazo adolescente, la pertinencia de también la infraestructura a la que llegan los estudiantes y encuentran una vez que llegan a educación media superior. También, digamos, como para abonar con datos, Silvia nos mencionaba que no son razones económicas las que expulsan a los estudiantes. Con datos de la Encuesta Nacional de Deserción de Educación Media Superior del 2011, que también se sostienen para el 2015 con el análisis que se realiza del movimiento contra el abandono escolar en educación media superior, sabemos que el 30% de los estudiantes menciona que son razones económicas por las que se salieron de la escuela. Sin embargo, para los estudiantes de menores ingresos, de los deciles más bajos de ingresos, es 40%. O sea, 40% de esos estudiantes de más bajos ingresos sí dicen que son por causas económicas o por no tener recursos suficientes. Entonces,
o sea, ahí creo que tenemos que entender la complejidad, ¿no? del nivel educativo. O sea, sabemos que, como bien menciona Luis, estamos tratando con una población que está en transición, podríamos decir, a la vida adulta, que están enfrentando procesos educativos también de selección por primera vez. Gran parte de mi investigación justamente se ha enfocado en evidenciar cuáles son los efectos que tienen los exámenes de admisión, y creo que no solo es para la entrada. O sea, sí sabemos que la educación media superior funciona como un filtro, ¿no? O sea, en el que la composición socioeconómica de los estudiantes que logra ingresar a educación media superior es radicalmente distinta a donde tenemos cobertura universal en secundaria. Pero estos efectos permanecen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el haber ingresado a una escuela que no era de su preferencia, estar estudiando, a lo mejor sí, haber sido inscrito en una escuela con formación técnica, en una carrera que no querían, encontrar una infraestructura donde siguen repitiendo los mismos experimentos que hacían en secundaria, porque la investigación cualitativa también eso ha dado cuenta, ¿no? Hice secundaria técnica, ahora estoy en educación media superior y sigo haciendo circuitos eléctricos. ¿Por qué? ¿No? Entonces, hay una complejidad muy importante de factores que tenemos que entender, y que estos estaban antes de la pandemia. Cierro ahí para entrar ahora ya, creo que a la parte más triste, ¿no? de esta historia que estaremos contando. Muchísimas gracias, Jimena. Pues yo no sé qué es más triste, pero puede ser que a lo mejor la política educativa sea más triste, ¿no? ¿No? Pero bueno, ciertamente ustedes han enunciado varias cosas, ¿no? Finalmente hay un tema de características de la oferta educativa que plantean muchos retos, ¿no? Recuerdo hace un par de años, justo cuando empezaba la pandemia, desde la Red de Mujeres Unidas por Educación hicimos con Patti Gan en varias, y con Geo Hermida, que trabajaba entonces en el Faro conmigo, hicimos varias entrevistas con distintos niveles educativos, y cuando nos tocó, para ver cómo estaban viviendo el problema del trabajo a distancia, ¿no? Y cuando nos tocó entrevistar a los profesores de la media, bueno, era realmente preocupante. El profe nos decía, bueno, tengo que trabajar con 50 estudiantes en promedio y más o menos tengo 9 grupos. Entonces son 450 estudiantes. O sea, hay condiciones del sistema que son increíbles, ¿no? ¿Cómo puede operar un sistema con un profesor a cargo, ¿no? Y por supuesto no responsabilizábamos a la docente a cargo de esos 450 estudiantes, pero ¿qué condiciones del sistema nos llevan a que un profesor esté tan saturado y tenga que atender a tantos grupos? O sea, por supuesto el proceso es, y en línea para allá era impensable, o sea, me vuelvo loca porque me escriben los fines de semana, en la noche, en el WhatsApp, es una locura, ¿no? Si sea en presencial o en distancia, simplemente pensar en esos números es abrumador. ¿Cómo puedes dar un seguimiento personalizado a un profesor que trabaja con tantos estudiantes, ¿no? La otra parte que decía, y se relaciona un poquito con lo que decía Silvia, ¿no? Los métodos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y que siguen siendo tradicionales, ¿no? Se hablaba y se habla mucho del maestro taxi que desempeña estas labores, ¿no? Y tiene que correr a otra escuela y tiene que hacer otras cosas, ¿no? Por supuesto, ¿a qué hora tienes tiempo para un trabajo colegiado, para planear mejor, ¿no? Cómo trabajar los retos de los estudiantes con los que estás a cargo. Pero también están las características de las familias. Ahorita quedaban los datos, tanto Luis como Jimena, ¿no? Del tema de las transiciones y el momento especialmente difícil para estos jóvenes, y donde sí hay un componente económico. Yo creo que Silvia decía que no solo es el componente económico el que importa, ¿no? O sea, al menos la encuesta que nos refería Jimena, la de 2011, pues hablaba que un 33%, una tercera parte del abandono se explica por razones económicas, pero hay otras muchas cosas que tienen que ver con la edad, ¿no? Esta edad tan difícil, ¿no? De los jóvenes, donde hay
necesitan muchos apoyos, no solo económicos, sino en el tema socioemocional, en el tema de orientación. Y entonces, ante un sistema tan complejo, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas del Estado? Nada más para cerrar y dar paso a sus reflexiones sobre lo que hay, ¿no? Yo recuerdo el sexenio pasado particularmente, la propuesta, la estrategia Yo No Abandono, pues se trabajaba alrededor que con 12 manuales, ¿no? Pues muy bien pensados de las cosas, ahora sí que para atender las diferentes problemáticas del sistema. Tienes que trabajar con tutores, sistemas de alerta temprana, mentorías, el psicólogo, la relevancia, los reglamentos, ¿no? Pero bueno, una cosa es que algo esté dicho en un manual, ¿no? Y otra cosa es cómo operamos eso en la escuela, en el día a día. El trabajo del INE en su momento tuvo que ver con analizar justamente esta estrategia Yo No Abandono. Pero bueno, parece que ese trabajo que ya existe y toda esa evidencia que nos decía Silvia, que ya existe y que tanto Luis y Jimena han reafirmado en el tema de hay diagnósticos, hay información, ¿para qué la estamos usando? ¿Qué se está haciendo en este gobierno? ¿Qué a propósito y qué a partir de la pandemia? ¿No? Pareciera que ahora la deserción sí tiene más un componente, sí tuvo o sí el componente económico sí fue algo importante, ¿no? Entonces les dejo la voz para escuchar pues una reflexión sobre lo que se está haciendo actualmente y hacia dónde podrían orientarse estas acciones de intervenciones de gobierno. Entonces le damos la palabra a Silvia y en el mismo orden les propongo. Muchas gracias. Ahora verán, yo creo que si vemos la curva de la matrícula de que 2012, ¿no? Tenemos 10 años de obligatoriedad, que por cierto no hemos festejado. No creo que hay mucho motivo de festejo, pero conmemorado, digamos. Lo que vemos es un crecimiento del orden de 2% interanual. Es una matrícula que crece. Para el ciclo 2019-2020 ya no crece. Empieza como esa alarma en la curva en donde uno dice, ojalá que no sea tendencia, pero ahorita es cuando hay que intervenir. Bueno, 19-20, que conste. Ahora, yo lo que digo, si tú aíslas a los abandonadores, bueno, no dijeron bien, más o menos la tercera parte, la cuarta, la tercera parte o 2/3, hasta en algunas entidades hasta 2/3 partes, sí tienen razones económicas, desde luego. Pero hay un grupo enorme que no las tiene, y la mayor parte de los abandonadores no se van por razones económicas, sino por otras razones, que conocemos también más o menos. Las conocemos mejor para las zonas urbanas y particularmente para la zona metropolitana de la Ciudad de México, en parte por el mecanismo de Comipems, que hemos tratado de, bueno, sí, hemos tratado de que mejore su distribución y sus criterios de asignación, pero no es tan fácil, ¿eh? De eso hay muchos estudios. María Elena Ortega Gesle ha hecho trabajos excepcionales y la propia Comipems ha reflexionado sobre cómo hacer mucho más equitativa y sensata, ¿verdad? Porque si no nada más es la equidad, también es la geolocalización, en fin, hay un conjunto de variables allí muy importantes. Pero en todo caso, lo importante es que a esa pérdida que ya teníamos se añade esta nueva pérdida. Y ahí sí, lo que indican las encuestas de COVID, la de Medina Wall y sobre todo la que nosotros hemos hecho en CONALEP, que es más cercana a los individuos, no es muestra, sino es prácticamente un censo, sí muestra que fueron condiciones de acceso y estudio, de acceso a la conectividad, lo que generó un abandono, y eso tiene correlación con la condición socioeconómica del hogar. También sabemos que el confinamiento generó en la mayor parte de los hogares conflictos de tal naturaleza que hicieron que los estudiantes tuvieran muy poca oportunidad
incluso de usar lo que usaron, ¿verdad? Que es el WhatsApp y los teléfonos celulares para poder tener esta comunicación. Bueno, sabemos entonces que las condiciones de acceso, la comunicación, los procesos de enseñanza a distancia, de hoy para mañana, la salud mental y la percepción, estas angustias por las que transitaron los jóvenes generaron un abandono todavía mayor y más dramático. Es cierto que las mujeres abandonaron menos que ellos, lo cual tampoco es buena, no es, está muy bien, ¿verdad? Pero no, yo creo que las mujeres no abandonaron por razones que tenían que ver con responsabilidades domésticas. No creo, así nos indica nuestro acercamiento. Ahora, ¿qué hay del lado positivo? Hombre, los estudiantes valoraron a los maestros y a las escuelas, estas de las que, en las que se incluyeron estos grupos enormes de la población, como bien decía Luis, después de un periodo largo, ¿verdad? Durante el que la secundaria alta, pues era solamente para las élites. Y ahora no, pero ese es el mayor de los retos, si ustedes quieren. Además, apreciaron las prácticas y nos enseñaron a ver qué funciona en la práctica, qué aprecian de la enseñanza por proyectos, lo mucho que los estudiantes se sienten consolados cuando hay profesores motivadores, que hubo muchos. Pero lo que vimos es que al paso del tiempo, el confinamiento al principio fue un shock, fue desde luego una exigencia de adaptación, pero también generó cierto entusiasmo, tanto en los estudiantes como en los docentes, un poco menos. ¿Por qué? Porque era diferente. Porque las prácticas ya incluían videos e incluían trabajos en equipo y en algunas ocasiones resolución de problemas con base en las pedagogías de proyecto. Pero a medida que pasó el tiempo, se perdió el entusiasmo y empieza a revelarse lo catastrófico. Desarrollo socioemocional, salud mental, disminución de los ingresos familiares, los problemas de salud personal o de familiares que generaron un duelo en las comunidades de estudiantes y también de profesores. Y algo que yo no había pensado que era muy importante, pero sí fue, que es la disminución de la actividad física, que los jóvenes extrañaron, ¿no? De una manera muy elocuente. Bueno, y luego, ¿qué hacemos con todo esto? ¿O qué hemos hecho? Yo creo que lo que se hizo durante el confinamiento es muy relevante para retomarlo, para alentar la experimentación, para darle mayor autonomía a los profesores, para entender qué es el aprendizaje contextualizado y diverso, preferentemente práctico y desburocratizado, lo que a los jóvenes les inspiró. Eso sabemos por las encuestas. Sabemos también que allí donde hubo comunidad educativa, donde los jóvenes lograron hacer comunidad junto con sus docentes y tutores, con mayor autonomía, funcionó este sentido de consuelo, de acompañamiento y por lo tanto de interés en aprender. ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, yo creo que no pueden seguir faltando las voces de los jóvenes. Las encuestas que hemos hecho son muy reveladoras porque a pesar de las dificultades, hay optimismo respecto al futuro. Nuestra última aproximación muestra eso. Bueno, pero ¿cómo pueden ser tan generosos en realidad pensando que hay un futuro promisorio y alcanzable? Yo creo, y con esto voy a cerrar casi, digamos, brutalmente. A ver, no son más reformas, no necesitamos más reformas. Necesitamos una transformación total, radical, una nueva forma de gobernar y de organizar algo, este tipo educativo que no acabó de encontrar un acomodo organizativo, una gobernanza
que permita atender a todos a todas y todos en esta enorme diversidad y después de la pandemia. Cosas inmediatas, desde luego. Sí, hay que cerrar la brecha digital. Imperativo. Hay que preparar, acompañar, impulsar esta mayor libertad que encontraron los docentes de educación básica, media superior, que a diferencia de sus pares de básica, no son docentes de origen, no son normales. Hay que construir a la comunidad de media superior. Siempre dijimos de los problemas de identidad, pues sí, claro. Y después de la pandemia, mucho más. Me preocupan mucho los entornos. Tendríamos que estar actuando con otros sectores en la creación de estos entornos, sí, internos, desde luego, pero externos también. Tenemos que actuar más con salud, con economía, con seguridad. Necesitamos una política de jóvenes intersectorial. Yo creo que hay un campo enorme para alentar los modelos de educación a distancia y mixto. Por supuesto, el desarrollo socioemocional y algo que me parece toral, las necesidades y los sueños de los estudiantes. En lo que cambiamos todo, es decir, la política al tipo educativo, la organización, la gobernanza, la regulación y la presupuestación, que no existe, por cierto. Necesitamos proponernos tutelar el derecho de los jóvenes a la educación. No le toca nada más al sistema educativo nacional, digamos. Nos toca a todos los actores. Nos toca a todos y a todas las que creemos en que es posible rescatar esta generación en particular y alentar a los actores relevantes, los profesores, los directivos, en fin, los investigadores, quienes hacemos intervenciones, alentar a la construcción de una alternativa para la educación de los adolescentes y de los jóvenes, ojo, de la tercera década del siglo XXI. Yo creo que esa es la mirada y me parece que es clarísimo que así no, que como vamos, no. Tampoco creo en los golpes de timón ni en los decretos, ni mucho menos. Creo que aprendimos que es el trabajo desde las escuelas, con ellos y con ellas, solidario, empático, experimental y sin recetarle nada a nadie, excepto una buena formación y una enorme vocación. Quiero con eso, Axel. Muchísimas gracias, Silvia, pues muy claro y fíjate que es una visión muy optimista, ¿no? Porque de pronto podemos ser muy pesimistas cuando vemos acciones o inacciones de los gobiernos, ¿no? El gobierno federal en particular, y cuando vemos que no hay presupuesto. Entonces, ¿qué nos toca a la sociedad civil? ¿Qué nos toca a los académicos? Esta idea también, seguramente sobre la cual va a abundar Luis, ¿no? Por su trabajo, ¿no? De pensar en una política integral para los jóvenes, que no solo toca la escuela, ¿no? Me parece muy interesante, importante capitalizar lo que se aprendió en la pandemia, el trabajo de la autonomía, la necesidad de autonomía, libertad para los profesores, y bueno, y el tema de cerrar la brecha digital. Sin embargo, sí pensar, ¿no? Como quizá poder pensar en acciones diferenciadas, ¿no? Desde sociedad civil, desde la escuela, desde la academia, ¿no? Desde el gobierno federal. Y sin lugar a dudas, pues también se necesita presupuesto, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por estas propuestas, estas reflexiones. Le damos la palabra a Luis Mata. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, en principio no podría estar más de acuerdo con Silvia. Me parece que en buena medida no necesitamos una política nacional de juventud. No necesitamos una redacción de un conjunto de buenos deseos a propósito de lo que debieran de ser los jóvenes y cómo debieran de ser en este país. Lo que hace falta es una política con enfoque de juventud, así como existe una política con enfoque de género. En la misma medida, la política de juventud tiene que ser un enfoque transversal a todos los momentos de la vida. Hablar propiamente del retiro
también implicaría una lógica asociada a una política transversal de juventud. La posibilidad de transitar hacia la vida adulta y pasar por diferentes fases e instituciones sociales implica necesariamente un pensamiento radicalmente distinto al que habitualmente hemos estado abordando a la condición juvenil propiamente. Y en ese mismo orden de ideas, igualmente como menciona Silvia, hay una mirada propia de los jóvenes de optimismo hacia el futuro. ¿Y cómo no la van a tener? Tienen ante sí todas las posibilidades abiertas. Justo en este momento estamos cerrando una investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales en donde trabajamos sobre las aspiraciones de los estudiantes universitarios, tanto en instituciones públicas como privadas. En concreto, yo ahorita me llamó la atención la referencia sobre los estudiantes de primer año de licenciatura, justo los egresados de bachillerato, que al igual instituciones públicas y privadas tienen una visión muy optimista de futuro. Tal vez la gran diferencia que existe está en la capacidad de aspirar, en los límites de la aspiración y sobre todo, cómo es que esa aspiración se traduce en una concreción, en una realización propia. ¿Cuáles son los canales, los medios desde los cuales será posible esta transición hacia la vida adulta y la capacidad de aspirar que permita condiciones viables de tránsito? En concreto, yo podría recuperar algunos datos ya para efectos de lo que sucedió en el marco de la pandemia a propósito de la absorción de estudiantes de educación media superior. En el caso de la zona metropolitana del Valle de México, el 50% de los aspirantes al concurso ha elegido tradicionalmente algún plantel de la UNAM. De este 50%, solo 2 de cada 10 logran ingresar a uno de estos planteles. Del ciclo 2019 al 2020, y con respecto al 2021-2022, es decir, el transcurso de la pandemia, la demanda bajó en más de 20,000 estudiantes. Estamos hablando de que la disposición de muchos jóvenes para incorporarse a la media superior bajó en una proporción alta. Y en concreto, la población total que atiende este bachillerato del 2019 al 2022 se redujo en 6,000 estudiantes. Pasamos de una población de 112,500 a 106,500 y pico. Esto habla de un desencanto por la escuela, de incorporarse al mercado de trabajo en esta edad, de un conjunto de elementos que sí atravesaron la vida de estos jóvenes en este contexto de crisis sanitaria. Se ha enfatizado sobre los problemas de tránsito entre la secundaria y la educación media superior, pero particularmente son aquellos jóvenes en condiciones socioeconómicas más precarias lo que traerá consigo mayores desigualdades en el país. No obstante, y como bien se menciona también, los problemas socioemocionales y de desinterés fomentan estos elementos. Curiosamente, en la zona metropolitana del Valle de México, lo económico no es el principal factor de desafiliación o de abandono o interrupción de las trayectorias, sino justamente el desinterés por lo escolar. Y eso tiene que ver con cuál es el sentido de la educación media y en buena medida cómo es que fue construido en el contexto de la pandemia. Se incrementó de manera importante el número de estudiantes que habían estudiado, que habían egresado de secundarias privadas que se incorporaron a bachilleratos públicos. Esto habla en buena medida también de problemas económicos en casa para mantenerlos en la educación privada. Se ha observado por parte de los docentes una pérdida en los aprendizajes, tanto en instituciones públicas como privadas, pero se ha enfatizado especialmente en las instituciones públicas, en donde el acceso a los dispositivos, la capacidad de tener una banda ancha suficiente para poder mantener una clase, fue mucho más complicado para muchos jóvenes. Fue un elemento común en varias investigaciones que el recurso por encima de todo para poder acceder a la educación era a través del celular. Y era un tema poder mandar evidencia con una foto en un cuaderno, era un elemento que sucedía en muchas instituciones públicas para poder reportar sus trabajos. Frente a esta situación de alta interrupción y desafiliación escolar, el sistema educativo lo que hizo fue flexibilizar ciertas normatividades relacionadas con el calendario escolar, los procesos de admisión, las formas de evaluación, así como una serie de medidas que tuvieron por fin recuperar matrícula, porque en buena medida fue el principal problema que muchos docentes reportaron en ese momento, particularmente en pública. Docentes reportaban que tenían que avisar de la ausencia repetida de muchos de sus estudiantes a los coordinadores y en algunos casos los propios docentes, su labor era ponerse en contacto con el estudiante para tratar de intervenir en su regreso.
Y estamos hablando de que muchos profesores de instituciones públicas tenían poblaciones de arriba de 200, 300 estudiantes por los grupos que atendían. Y hacer este sobreesfuerzo implicó también una multiplicación de las labores docentes. Un aspecto crucial de lo que vivimos tiene que ver con el reconocimiento de la labor docente y de cómo se multiplicaron esfuerzos en actividades y medios asincrónicos para evitar la desafiliación y el abandono. Se aprendió, me parece tarde, que la educación en línea no puede equipararse a la educación presencial en muchos aspectos y que enfrentar esta crisis reclamaba esfuerzos y enfoques distintos a los tradicionalmente llevados a cabo en la presencialidad, y en ese sentido nos tardamos en entender eso y fue un proceso, una curva de aprendizaje complicada. Esto obligó a que muchas comunidades escolares echaran mano de recursos tecnológicos no utilizados anteriormente por la mayoría de las instituciones públicas sobre todo, y empezar rápidamente a capacitar a los profesores, y los estudiantes también tenían que capacitarse, porque si bien es cierto, si tiene la idea de que los jóvenes todo el tiempo están en el celular y tienen una relación con los medios tecnológicos, no necesariamente esto los habilitaba para relacionarse con plataformas de enseñanza, aprendizaje en línea. Esto excedió en buena medida las capacidades institucionales de las escuelas. No había condiciones para poder distribuir el número suficiente de dispositivos, no había el conocimiento práctico de cómo relacionarse con estos. En fin, hubo un conjunto de problemas vividos en ese momento en donde en general me parece que los problemas de mayor importancia relacionados con lo vivido en la pandemia tiene que ver con el proceso de aislamiento social y la falta de los procesos necesarios de socialización y sociabilidad normalmente experimentados en los años de la presencialidad en el bachillerato. La escuela como territorio de la vida juvenil dejó de existir en el marco de la pandemia. Esto se reprodujo en un conjunto amplio de problemas de ansiedad, depresión, de la capacidad de relacionarse con otros jóvenes, y esto se hizo presente justo ahora en el contexto del regreso a la presencialidad. A mí me ha tocado ver jóvenes que tenían 2 años de formación como generación y que no se reconocieron, apenas si se empezaron a conocer y empezaron a descubrirse llegando a la presencialidad en este semestre. Fue cuando empezaron a ver quiénes eran sus compañeros y ya no la pantalla en negros que siempre estaba junto con otros desconocidos que estaban en un proceso absolutamente individualizado de aprendizaje en la mayoría de los casos. Y es un elemento que en buena medida se tendrá que revertir en contramedida. Para algunos será un proceso donde se cortó buena parte de la formación correspondiente no solo a lo escolar, sino a un proceso de socialización y sociabilidad que se lo comió la pandemia. No menciono más para no abundar más en el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Luis, ¿no? Esta idea de una política con enfoque de juventud me parece muy importante, pero quizás sin perder el tiempo en estos grandes documentos y grandes declaraciones, ¿no? Sino pensar con esta idea fuerza, ¿no? Que tendríamos que estar trabajando una política integral y con todos estos elementos que señalas de lo socioemocional, y repensando también el sentido de la educación media superior y retomando un poquito lo que decía Silvia con la voz de los jóvenes, ¿no? Porque hacer una política sin la voz de los jóvenes me parece muy, muy complejo. Le damos la palabra a Jimena. Muchas gracias. Adelante, Jimena. Muchas gracias, Arce. Bueno, enfocándonos en los efectos de la pandemia, que era, y cuáles efectos tenían en la desafiliación escolar, que era la pregunta guía que nos diste para orientar esta participación. O sea, creo que no podemos entender la desafiliación si no entendemos o no tratamos también de pensar en que no solo eran las características de la escuela, ¿no? O sea, lo que estaba pasando en la escuela y cómo se estaban tratando de adaptar desde la oferta educativa a esta transición a modalidad remota o virtual, sin entender, o sea, cómo la pandemia afectó las dinámicas familiares de los hogares, cómo las responsabilidades de muchos adolescentes también cambiaron en el sentido de muchos de ellos también encargarse del cuidado de hermanos menores
o de, o sea, sí, o sea, de encargarse de la escolarización de sus hermanitos, del cuidado de personas mayores, del cuidado de personas que contrajeron la enfermedad, de enfermarse ellos mismos en sus hogares de COVID, ¿no? Entonces, era un momento muy complicado, o sea, desde la escuela, pero también a nivel familiar. O sea, muchas familias perdieron ingresos, eso está claro que sucedió. La disminución de los ingresos familiares también expulsaron a muchos jóvenes a buscar oportunidades de apoyar a sus familias en el mercado no formal. También eso sucedió, y entonces en esta situación tan adversa, la vinculación al entorno escolar era mucho más complicado. O sea, aunque la escuela hubiera respondido de otra manera y hubiéramos tenido ya todos los adelantos tecnológicos para que las escuelas tuvieran acceso a internet y supieran qué hacer, de todas maneras, o sea, esto fue una situación de emergencia, ¿no? Solo puede equipararse con lo que la literatura conoce como educación en emergencias. Entonces, también hay que darle ese enfoque a nuestro análisis. Entonces, pues hay muchos jóvenes que sí, situación económica, salieron de la escuela. Hay muchos jóvenes que aún estando, digamos que motivados para permanecer en la escuela, no tenían las condiciones en sus hogares para permanecer, ya sea por estas cuestiones de cuidado que les comentaban, o no tenían acceso a las condiciones tecnológicas para poder permanecer vinculados con la escuela. Y pues ahí tenemos un problema grave de volúmenes, creo yo, importantes, porque ahí no tengo datos de referencia, que permanecieron inscritos, pero no vinculados a la escuela. O sea, están dentro de la escuela, pero no participaron de manera activa en actividades escolares. Y bueno, ahí hay una pérdida también importante de aprendizajes que al momento de regresar a la escuela pues estarán cobrando factura, evidentemente. La Secretaría de Educación Media Superior, y a través de la Coordinación Nacional de Fomento Académico, la COSFAC, emitieron adecuaciones, ¿no? O sea, trataron de asumir que en el contexto de emergencia había que modificar los calendarios escolares, habían sugerencias pedagógicas para las comunidades escolares, y pues se establecieron también algunos criterios para favorecer el proceso de inscripción de los estudiantes, el criterio de no reprobación, de favorecer el proceso de inscripción, pero creo que los que quedaron más, digamos que más en un entorno de vulnerabilidad, fueron aquellos estudiantes justamente que estaban terminando la secundaria y que tenían que hacer la transición a la educación media superior por cómo son los sistemas y por la poca articulación que existe entre ellos. Luis nos ha hablado mucho de los efectos del Comipems en la zona metropolitana de la Ciudad de México. No voy a ahondar más en ese punto. Algo que sí traté yo de hacer en la pandemia fue explorar cómo se estaban haciendo los procesos de admisión, o sea, qué era lo que se ofrecían en los estados para promover que estos estudiantes que estaban terminando la secundaria efectivamente pudieran ingresar a educación media superior. Y la mayoría de los estados lo que hicieron fue mover los calendarios escolares, pero mantener los mismos criterios de ingreso, ¿no? O sea, aquellos estados que tenían exámenes unificados para la admisión, mantuvieron esos exámenes, solo recorrieron las fechas. Algunos hicieron plataformas especiales para que los estudiantes pudieran
realizar este proceso de admisión de manera inédita, porque es la primera vez que se hace en línea, ¿no? Y pues esto también plantea el cuestionamiento de qué pasaba con aquellos estudiantes que de por sí pues ya tenían poco acceso a herramientas tecnológicas como para poder realizar sus exámenes en línea. Fueron pocos de estos estados los que habilitaron como un modelo híbrido de examen de admisión, o sea, poder tener sedes en los que se continuó haciendo los exámenes de admisión en papel para aquellos que no tenían acceso a herramientas tecnológicas para realizarlo y tener también a los que estaban haciéndolo en línea. Lo que alcancé a obtener de evidencia es que hubieron problemas de todo, desde los que se les caía el internet, los que tenían que estar en un espacio en el que no se viera nadie, ¿no? O sea, era como un criterio del examen y pues pasaban gente y también tuvieron ahí algunos problemas, esto por redes sociales, o sea, porque toda esta investigación la realicé casi que con etnografía digital. Fueron algunos 5 estados los que cambiaron de modelo de admisión, o sea, los que dijeron, ¿saben qué? Sí, hacíamos exámenes, no vamos a hacer examen de admisión en esta ocasión, en el ciclo escolar pues más complicado, ¿no? El 2021, ese ingreso catastrófico a la educación media superior. Solo 5 estados modificaron sus procesos de admisión. Solo un estado quitó costos de ingreso, o sea, de manera general, Nuevo León dijo, en la educación media superior no se va a cobrar por el ingreso, independientemente de a qué escuela quieras ingresar, que creo que, bueno, era algo necesario, ¿no? O sea, en entidades que estaban, bueno, en esta situación en donde la economía familiar estaba tan afectada, una forma de ayudar a las familias era quitar el costo de admisión, pero como les digo, nada más fue una entidad quien recurrió a este tipo de asuntos, entonces los efectos están por verse. O sea, quienes lograron ingresar a educación media superior, por un lado, que logren permanecer, y cuántos estudiantes todavía permanecen desvinculados. No sé cómo voy de tiempo, Arce, tengo un poquito más de comentarios ahí con otra investigación. Si quieres 2 o 3 minutitos más, sí, sí, si quieres cerrar, Jime, un par de minutitos más, ¿no? Sí, bueno, con base en otra investigación que estuvimos también recolectando información cualitativa, lo que se miró es que los estudiantes no sintieron que aprendieran con esta metodología de aprendizaje remoto, si le podemos llamar así, y esto influenció también en una decisión de postergar sus estudios. O sea, yo así no aprendo, lo sé bien porque así terminé mis estudios, a mí me gustaría esperarme, ¿no? Y los que pueden esperarse eran muchos estudiantes que, bueno, tenían apoyo familiar, o sea, como para tomar esa decisión y permanecer un poco más de tiempo, pero no sabemos si efectivamente pues van a regresar, ¿no? A la escuela ya habiéndose separado de ella. Entonces, bueno, son varios aspectos que tenemos que considerar en estas estrategias que veremos en la siguiente pregunta acerca de qué proponemos para resarcir los problemas en educación media superior. Muchas gracias, Jimena. Qué padre y qué padre que nos compartes de esta investigación. Si tienes algo ya publicado de eso, también para compartirlo en nuestras redes y el espacio del Faro, ¿no? Nos encantaría. Pues aquí se han discutido muchos problemas, no solo los que antecedieron a la pandemia y que son sistémicos y que tienen mucho tiempo y que no ha sido fácil resolver sexenio tras sexenio, ¿no? Por muchas razones, porque además
problemas compiten por atención y son tantos, ¿no? Entonces, y no hay a veces suficientes, no a veces no, nunca hay suficientes presupuestos para atender. No hay una cobija que alcance para tapar a todos, ¿no? Entonces, bueno, estas son parte del diagnóstico y de algunas de las propuestas que ustedes han hecho. Me gustaría abrir el micrófono o comentarios, como ustedes gusten, si lo quieren escribir por chat o si quieren participar con muchísimo gusto. A la gente que nos acompaña, aquí está la liga. Claro, claro, sí es cierto, hay una liga, algo que acaba de publicar Jimena en la Relé, justamente, ¿no? Entonces, ahí para quien quiera bajarlo. Y el artículo y pues más bien abriré el espacio para los colegas que nos acompañan, si hay alguna pregunta, algún comentario. La verdad es que son muchos temas, ¿no? Muchos temas dentro de un subsistema muy complejo. Y nada más para avisarle a nuestro público, Arce, que ya está abierto para que puedan escribir y que puedan prender sus cámaras y micrófonos, porque durante el resto de la sesión las habíamos mantenido bloqueados, pero ahorita ya pueden participar. Sí. Ay, qué bueno, sí, que puedan prender sus cámaras. Si quieren, ¿no? Adelante. Ok, dice, me gustaría que nos compartieran la forma en que recolectaron la información. Pregunta Astrid Vanessa, ¿no? También veo a mis colegas que están Juan Carlos Yáñez, está Humberto Rivera, está Georgina. Qué gusto vernos por aquí, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, además de que nos comparte, bueno, Astrid Vanessa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hola, Humberto, qué gusto verte. Qué gusto ver que estás por aquí, aunque no te vea físicamente. Dice, especialmente pregunta Astrid al profesor Luis Mata y a Jimena, ¿no? Sobre sus investigaciones, cómo levantaron esta información. ¿Quieren compartir, Luis, Jimena, en lo que se anima alguien más a preguntar? Sí, claro. Bueno, Adelante. la información previa a la pandemia fue resultado en particular sobre la que obtuvimos a través de la encuesta de estudiantes de bachillerato de la UNAM en 2014, que se inició el proceso, sobre el cual se hicieron un levantamiento de 5,806 jóvenes de los 14 planteles del bachillerato de la UNAM. Además, se hizo un seguimiento cualitativo a 77 estudiantes a 77 actores escolares. La mayoría de ellos, 56, fueron entrevistas semiestructuradas a estudiantes de los planteles para obtener más o menos una relación a propósito de cuáles eran los significados y sentidos en torno al bachillerato. Ello previo a la pandemia, además de un conjunto de investigación documental que permite entender las dimensiones sobre la situación que se vive en torno específicamente, como ya lo había destacado también Jimena, yo trabajo sobre la zona metropolitana del Valle de México en la media superior. Eso está publicado en el libro Desencuentros en la relación jóvenes, estudiantes y escuela, los estudiantes de bachillerato de la UNAM. En el contexto de la pandemia, tuve la oportunidad, junto con mi colega Diego Ángeles de Mejor Edu, de trabajar un seguimiento a los profesores jóvenes de media superior, tanto de instituciones públicas y privadas en la zona metropolitana, a partir de entrevistas semiestructurada por Zoom, algo que en principio se convirtió en la única estrategia posible para poder hacer el levantamiento de esta información en un contexto de aislamiento social, pero que dio muy buenos resultados. Ahí pudimos observar de primera cuenta cuáles eran los límites y las posibilidades que brindaba hacer entrevista por Zoom, en donde, por ejemplo, teníamos la posibilidad de tener gente que nos pudiera hablar con toda confianza y tranquilidad desde sus casas o donde ellos quisieran, pero al mismo tiempo siempre estaba el problema de que justamente a quienes podíamos entrevistar era gente que tenía las condiciones idóneas para poder llevar a efecto una entrevista con estas características. Y bueno, así fue. Fueron
30, cerca de 30 docentes jóvenes de media superior. La selección en el caso de los docentes que recuperamos tenía que ser docentes que tuvieran experiencia docente previa a la pandemia, que hubieran realizado al menos un semestre de educación en el contexto de pandemia y que no excedieran los 30 años para tener este criterio de que fueran docentes jóvenes. Esa es la manera en que se obtuvo la información, en mi caso en particular. Muchas gracias, Luis Jiménez, si quieres compartir. Gracias. Bueno, yo he estudiado los efectos de la admisión a educación media superior desde mi doctorado y en ese, digamos que primera investigación hice un mapeo de cómo se realizan los procesos de admisión y selección a nivel nacional. Con base en revisión documental y entrevistas semiestructuradas con operadores a nivel estatal. En ese entonces, en el 2012, 2013 fue cuando hice ese primer levantamiento. Hice una matriz de información o sea, de componentes que necesita uno revisar para poder mapear en los procesos de admisión, y eso lo he ido, digamos que actualizando a lo largo del tiempo, y con eso hice esta última investigación de cómo se adaptaron los procesos de admisión durante la pandemia, o sea, haciendo una replicación o sea, replicando el proceso metodológico de cómo se hacía antes y cómo se hizo en ese año. El otro estudio que les comentaba fue un estudio que ya habíamos comenzado en el año 2018, 2019, con estudiantes en Coahuila y en la Ciudad de México, esa era una construcción longitudinal, o sea, teníamos como finalidad ir haciendo recolección de datos a lo largo del tiempo. Nos cayó la pandemia, entonces, pues, le digo, digamos, lo interesante es que ya teníamos el seguimiento de estas, eran 60 estudiantes, 30 en cada entidad, y pues teníamos su teléfono. Entonces, podíamos hacer ese seguimiento de antes y después. Ese informe estará por publicarse el próximo año, el informe del estudio general, y un artículo está por publicarse en noviembre en la revista Profesorado de la Universidad de Granada, en España. Cuando tenga la información se la comparto al Faro para que me ayuden a darle difusión. Sin duda, Gina, muchas gracias. Aquí hay un par de preguntas y a lo mejor también le damos oportunidad a Silvia, ¿no? Compartir, reflexionar sobre eso, y por supuesto también a Luis y a Jime. Hay una parte, nos pregunta Edith, dice, gracias por este amplio diagnóstico. ¿Qué acciones pueden apoyar para que los docentes mejoren el interés, ¿no? Y los aprendizajes de los estudiantes? También Andrea Flores dice, gracias, buenos días y gracias por sus aportaciones, desde sus consideraciones y ante los retos que mencionan sobre la complejidad de la media superior. ¿Hacia dónde debería dirigirse la formación de docentes, directores, tutores, supervisores, para fortalecer justo este tema de la trayectoria y la de sus estudiantes, ¿no? La trayectoria de los propios profesores y la de sus estudiantes. Sí, sí, podemos comentar con Silvia y abonamos un poquito los demás. Adelante, Silvia. Gracias, Arce. Yo les quiero informar muy rápidamente que me he estado refiriendo a las encuestas y quiero destacar la serie COVID, como se llama en el CONALEP, que es una institución que tiene una cualidad fantástica. Ha acumulado datos, hay posibilidades de hacer estudio estadístico y de seguimiento de trayectoria. En este caso, se hizo una serie especial para monitorear pues, la experiencia de los estudiantes, los docentes y directores de escuela durante el periodo de confinamiento. Se trabajaron 5 dimensiones que he estado tocando: las condiciones tecnológicas, el uso y la evaluación de medios de comunicación con la institución,
enseñanza-aprendizaje, condiciones de salud mental y percepciones de afectación sociofamiliar y de salud. Esas 5 dimensiones, pues, implicaron el levantamiento con Google Forms, en realidad, pero que tuvo realmente una respuesta sin precedente. Tuvimos 139.138 estudiantes de segundo, cuarto y sexto que respondieron, y el 50% de la matrícula total del semestre par del ciclo 2021. Eso quiere decir que pudimos seguirlos, fueron 139.000 en el ciclo 19-20 y 138.000 en el ciclo 2021. Yo creo que ese realmente es una cantera, es una gran joya. Podemos, ahora se está haciendo, seguir la experiencia de una generación que trabajó totalmente en confinamiento, casi totalmente en los 19-20, y está el grupo de encuestas por terminar el procesamiento del 21-22. Es decir, vamos a poder aprender con una mirada meso, sí, porque es estadística y a lo mejor habría que hacer más trabajo como el de nuestros colegas más cualitativos. Hay que combinar desde luego con las entrevistas a profundidad, pero quiero decir que allí hay un acervo muy relevante para comprender cosas que quiero tocar para cerrar esta muy grata conversación. Hay diferencias, hay muchas diferencias por entidad, por grupos de escuelas, por rasgos de la población y por modalidad. Hay algo que me gusta enfatizar. El CONALEP tuvo un crecimiento de la matrícula. No solamente retuvo a sus estudiantes, sino que es el único subsistema que tuvo un incremento modesto, pero visible. Eso hay que poder explicarlo. Y claro, uno va viendo las diferencias que podrían estar detrás de esta explicación. ¿Dónde sí creció? ¿Dónde lograron retener a todos? ¿Quiénes fueron los que se quedaron y por qué razones lo hicieron? ¿Qué expectativas hay para estas generaciones que transitan pues ya al final del ciclo de estudios? Ahora, sí, una política con visión de juventud, una remodelación total del tipo educativo, de la forma en que se organiza, se gobierna, pero muy importante. No, estaba hablando de ti, amiga. Ay, por favor. Les pediríamos a quien tenga abierto su micrófono si nos ayudan a cerrarlo. Muy importante ver los efectos de algo que mencionaba Jimena. ¿Qué cosas chicas de nivel, digamos, meso, funcionaron y lo hicieron mejor en unos lugares que en otros? Bueno, sí, la tutoría y la orientación. Eso hay evidencia de que funcionó. Y desde el año 8 y 9, es decir, desde la secundaria hacia nivel 10, 11 y 12. ¿Qué quiere decir? Yo creo que hay una tentación, no es una tentación, una medida que habrá que experimentar. Y es, pues eso, que fuera seamless, ¿no? No tiene por qué haber una nueva inscripción, un nuevo examen de admisión. De verdad que no, ¿para qué? Si hacemos continuo el tramo. Y en verdad articulamos del preescolar al nivel obligatorio, ¿verdad? De la enseñanza. Funcionó el esquema de no reprobar. No fue no reprobar, fue realmente encontrar al estudiante en el lugar, en el punto en el que se encontraba, cosa que fue muy útil, ¿verdad? Porque se hizo de manera personalizada, ahora con recursos que se tuvieron a mano. ¿Y por qué fue muy importante? Oigan, porque en la media superior se dan semestres pares y nones. Si alguien reprueba, tiene que esperar un año a que le vuelvan a ofrecer esa asignatura. Eso es algo inaudito.
¿Por qué? No tiene sentido. Es un tipo educativo obligatorio, debiera entonces garantizarse la continuidad y evitar la seriación. Allí están ideas interesantes actualmente, como las progresiones, etc. La graduación sin requisitos. Hay requisitos para graduarse. Hay cuotas que hay que contribuir. Hay costos que hay que sanar. Hay cobros que se hacen. No puede ser. En algunos lugares, es el caso de CONALEP, hay prácticas escolares, servicio social y eventualmente más horas por modelo dual. Bueno, eso se puede remediar, no es costoso, no, al contrario, ¿verdad? Va a erradicar este fenómeno de detener a los estudiantes. Creo que esa es ahorita la prioridad más alta. Vamos a recuperar trayectorias, vamos a hacer caminos de regreso, vamos a garantizar los aprendizajes básicos, el piso común, y hay que dar gran libertad para que los estudiantes tengan conocimientos prácticos, útiles, relevantes, de estos que llamamos significativos, pero nosotros, ahora, ellos tienen que encontrarlos útiles, prácticos, significativos. Muchas gracias, Silvia. Pues hay varias propuestas aquí. Bueno, aquí nos compartió Ale, por cierto, el Facebook del Faro, donde vamos a subir, del Seminario Faro D, donde vamos a subir la grabación de este seminario. Y también nos compartió por ahí el perfil de ResearchGate, creo que del profe Luis Mata, para que puedan bajar sus investigaciones o nos sigan en redes sociales. Y bueno, aquí hay varios comentarios y propuestas, varias de las cosas con las que está cerrando Silvia, ¿no? Cosas que, por cierto, algunas, bueno, agudizadas y replanteadas y repensadas en pandemia, otras sobre las que ya hemos insistido desde hace muchos años, desde distintas trincheras investigadores, ¿no? Y bueno, hay un tema también, por supuesto, de voluntad política, y por supuesto no podemos atribuir toda la responsabilidad ni al gobierno federal, ni a los gobiernos de los estados, ni a la autoridad local, ¿no? Es un tema pues compartido. Sin embargo, pues sí preocupa, ¿no? Ante la complejidad de estos problemas, por dónde ir. Fíjense, en educación básica hemos estado insistiendo en la necesidad de contar con información sobre los aprendizajes o la pérdida de aprendizajes, ¿no? Que es algo que pues sí perdimos continuidad en tener información a nivel nacional. Algunos estados están trabajando esa parte. Destaco el caso de Nuevo León, ¿no? De Guanajuato, que están generando ya información a nivel de los estados ante la ausencia de información a nivel nacional, ¿no? O información pública, porque se han hecho algunas cosas. Entonces, y en la media, pues también tendríamos que estar pidiendo esta información. Por supuesto, si hay rezagos y carencia de aprendizajes en la básica, pues estos se van acumulando a lo largo de la trayectoria de los estudiantes, y ya para el nivel medio superior, pues es muy complejo, ¿no? Los temas que discutimos en la media tienen que ver más con esta desafiliación, la falta de pertinencia, la relevancia, que nos llevan, ¿no? Que llevan a los estudiantes pues a dejar, ¿no? el sistema, o el sistema los abandona, también se dice, ¿no? Aquí ha habido como varias propuestas, y recuerdo hace poco conversando con mi colega Juan Carlos, ¿no? Yáñez, que fue funcionario en su momento en el INEI, que es investigador en la Universidad de Colima. O sea, ¿por qué no recuperar también, a propósito de las buenas prácticas docentes que hemos participado en varios ejercicios desde el Ibero, de los profes de básica, recuperar buenas prácticas docentes de los profes de media, ¿no? Las experiencias en este afán por entender cómo hacer política pública con sus voces, ¿no? Entonces, las voces de los jóvenes, las voces de los profes, ¿no? La verdad que el reto desde la academia, desde la investigación, es enorme, ¿no? Porque cómo sistematizar todo esto y colocarlo digerible a los tomadores de decisiones, ¿no? Que pudiéramos ser un puente, tender puentes con nuestros tomadores de decisiones. Bueno, son algunas de las ideas que me surgen a propósito de esto.
No sé si hay alguna pregunta, comentario más. Por ahí perdón. Aquí hay un comentario. Lo leo. Dice Víctor Sámano, buenos días, gracias por su claridad de exposición. Respecto al tema que nos reunió aquí. Ay, Dios, espérame un tantito, que no se ve. Como está en el chat. A ver, permítanme tantito. Ay. Dice... Hay varios comentarios, perdónenme, ¿no? Buenos días, gracias por su claridad de exposición respecto al tema que nos reunió aquí. ¿Cuál es el objetivo que tiene o tendría que tener la media superior para abatir la deserción o la desafiliación? Es decir, se tiene que centrar en el objetivo de lo laboral, de una búsqueda de una educación superior, en la búsqueda de transitar a la educación superior o el desarrollo de la persona para la vida de los estudiantes. Pues son 3 objetivos, ¿no? Quizá podrían ir complejos, pero ahorita ir integrales. Ahorita les doy la palabra a mis colegas. Dice, muchas gracias. Ya, la grabación la pedí a Street, ya puso Alejandra que aquí va a estar en el Facebook, también en el canal de YouTube del Faro lo subimos, ¿no? Pero bueno, Ale ya puso, ya puso Ale todo esto. Dice Ángeles, de entrada, J. de Ángeles, dice, de entrada, gracias a los exponentes por compartir sus ideas. En otros contextos se han desarrollado estrategias para fomentar el arraigo escolar y por lo tanto reducir el abandono a partir de otros saberes y competencias distintas al saber curricular. En Estados Unidos tienen mucha experiencia con el fomento del deporte y clubes de habilidades varias, desde actividades artísticas o profesionales. En Reino Unido se han desarrollado currículos de corte profesional donde la formación del estudiante ocurre en empresas, organizaciones y no solo en el aula, este tema de la formación dual, ¿no? No tenemos en México un enfoque reduccionista de la formación en educación media superior, pregunta. Paradójicamente en México tenemos una plétora de opciones curriculares, pero todas orientadas al aula y al conocimiento escolástico. Pregunta Jorge también, Jorge Medina, si eliminar el examen de la Comipems solucionaría o abonaría a solucionar la desigualdad educativa. Pues con estas preguntas nos quedamos y cerramos. Si cada quien puede agarrar una o desde lo que quiera comentar de alguno de nuestros invitados, 2, 3 minutitos para cerrar este seminario. Ahora vamos a empezar al revés. Empezamos por Jimena, luego vamos con Luis y terminamos con la doctora Silvia. Adelante. Y muchas gracias a todos por sus preguntas. Sí, muy buenas preguntas y reflexiones también ahí. Voy a hablar acerca de la pregunta de J.D. Ángeles sobre otras estrategias, porque se me quedó en el tintero justamente la parte de mis propuestas y entre ellas, además de la vinculación con los sectores o sea, del mercado laboral, que creo que le hace falta a la educación media fortalecer esos vínculos de manera más generalizada. Hay modalidades educativas que sí los tienen, pero creo que a lo mejor voy a vincular varias de las preguntas que están ahí, porque están muy buenas. La orientación de la educación media superior, más que tener una orientación para formación a la universidad o para el mercado laboral, creo que tiene que ofrecer las opciones para que sea los estudiantes quienes puedan escoger cuáles son las trayectorias que ellos quieren tomar. O sea, creo que tiene que dar las opciones para que si yo quiero entrar a la universidad, pueda hacerlo con la formación que tuve en educación media superior, que tiene que ayudarme también con competencias y habilidades para insertarme al mercado laboral, si es que eso es lo que deseo. Y que una gran complicación que tiene el sistema mexicano aquí es la interacción entre el mercado laboral y educativo. También tendría que ofrecer las oportunidades para hacer las dos cosas a la par, porque hay estudiantes que eso es lo que quieren hacer, ¿no? Quieren estudiar medio tiempo y trabajar medio tiempo también. Entonces, creo que en eso, de manera definitiva, no hemos avanzado.
Con respecto a la pregunta de cómo vincular o cómo arraigar a los chavos a la escuela, te traía yo aquí el dato de que solo el 29% de los planteles reportó que tenía materiales educativos con base en la encuesta perdón, ahorita les digo el dato de dónde proviene. El asunto es que no hay opciones dentro de los planteles de educación media superior para tener una formación un poco más integral. O sea, que justamente se incluyan otro tipo de actividades, clubes deportivos, actividades recreativas, artísticas, que justamente puedan generar esa cohesión social dentro de los planteles educativos. Creo que también ahí hay un asunto que debemos de trabajar todos y todas que estamos interesados en este nivel educativo. Muchas gracias. Pues al igual que Jimena, yo me uno a la gratificación de poder estar con ustedes y compartir en este espacio y sobre todo las muy interesantes preguntas y las muy interesantes reflexiones que también nos están brindando. En particular, yo recuperaría a propósito de cómo apoyar a los docentes para mejorar el interés en los aprendizajes, lo que ya había mencionado previamente Arcelia. A partir de la evaluación al programa hashtag Yo No Abandono y estos 12 libros, la idea era fundamentalmente dar las posibilidades, en particular a los docentes y directivos, de que resolvieran sus propios problemas en torno a los que tenían en sus comunidades escolares. Me parece que sí, desde el diagnóstico de ese momento había un tema sobre la instrumentación de esta política. Sin embargo, creo que es el camino por llevar. O sea, es necesario que cada institución, cada comunidad escolar dé cuenta de su diagnóstico particular a propósito de qué es lo que se necesita y cómo hacer frente a ello. En concreto, a mí me llama mucho la atención la demanda de actividad física por parte de nuestros jóvenes en este contexto. Incluso en los recientes paros que hubo en la UNAM, los pliegos petitorios contenían exigencias del tipo: necesitamos un director deportivo, necesitamos que nuestras instituciones compitan entre las otras instituciones en eventos deportivos, necesitamos que llegue más pronto y tenga más materiales la ludoteca. Ese tipo de cosas son elementos que nos están hablando de una reconstrucción de la vida social en los espacios de medio superior y en general en las escuelas. También la escuela media superior ha respondido como un espacio de acogida a partir de diferentes talleres y posibilidades que no cuentan en casa o en el barrio, y que es a partir de estos espacios en donde se construyen la posibilidad de estar ahí y disfrutar estar con el otro. Apelo ahí al concepto que menciona Gonzalo Sarabí sobre escuela total y escuela acotada. Habría que procurar en la mayor medida de lo posible fomentar que sean escuelas totales, abiertas, dispuestas a incorporar y no a restar la actividad de estos jóvenes en diversos ámbitos. Un aspecto curioso sobre lo laboral. Resulta interesante que para algunos jóvenes combinar estudio y trabajo les organizó la vida. Tuvieron una mejor eficacia para construir la relación con su tiempo a partir de la necesidad de una mejor organización de ello. Entonces, a algunos jóvenes esto les funciona más, a otros no. Con esto quiero decir que no hay una solución única a propósito de qué es lo que se debe de hacer, sino que más bien resulta en particular de las condiciones existentes en cada plantel y a partir de los directores, de los profesores y de los propios estudiantes, que se construyan estos puentes de desarrollo. Y bueno, tratar de trabajar con estos propósitos para una mejora tanto de la enseñanza, pero sobre todo de una recuperación del trauma vivido, porque fue en buena medida una crisis que nos sigue atravesando y que la seguimos viviendo y que realmente no sabemos la extensión y la profundidad que va a tener esta, sino hasta a lo largo de los años. Muchas gracias, Luis. Pues cerraríamos con Silvia, y de verdad gracias por todas sus preguntas, ¿no? Que nos ayudan a tener una discusión mucho más rica, ¿no? Y compleja también. Adelante, Silvia. Gracias. Yo creo que voy a cerrar con una nota medio pesimista, porque hay que reconocer que los planteles de media superior
son muy precarios y algunos servicios son particularmente, yo diría, conmovedores. El telebachillerato, el bachillerato comunitario. Entonces, tomo lo que dice muy bien Luis, ¿verdad? No, ya no se puede funcionar con la misma regla para todos. Hay grandes diferencias, pero creo que la mayor parte de nuestros servicios, de nuestra oferta es precaria, eh, por muchas razones. Algunas las han tocado mis colegas y otras tienen que ver con la forma en que se organizó allá en el 2009 el tipo educativo y un poco antes la Subsecretaría de Educación Media Superior con los 8 Bustamante como primera subsecretaria a gritos y sombrerazos y como se pudo. Y entonces mantuvieron estos silos para mantener también alguna estabilidad que yo creo que ha sido muy costosa porque no ha habido una organización del tipo educativo que piensen los estudiantes ya en la oferta para esos estudiantes principalmente. Es ineludible enfrentarse a las condiciones laborales de los docentes, también muy disímbolas, desde aquellas contrataciones por 5 meses cada vez, ¿no? 2, 3 veces al año, por un máximo de horas, todas de frente a grupo, en fin. Esa parte de las condiciones laborales tiene que ser resuelta. Las condiciones de trabajo a las que se han también referido mis colegas, ¿no? La ludoteca, ¿cuál ludoteca? O sea, a veces en algunos de los planteles hay 8,000 estudiantes, 4,000 en la mañana y 4,000 en la tarde, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Me refiero a los planteles del Colegio de Bachilleres que se estudiaron también con cierta cercanía. Ahora, yo creo que la tercera cuestión ineludible e inmediata es este tema del desarrollo profesional de los docentes. Pero insisto, en esas condiciones laborales y de trabajo, una oferta de cursos mejor o peor situados o no tanto a distancia o en fin, como guste, es casi imposible en las condiciones de los profesores. Entonces creo que ahí tenemos un tema de política, un tema puro y duro de política que vamos a tener que enfrentar. Yo creo que más bien pronto que tarde. De eso porque no vamos a tener el tiempo, ¿no? Tenemos el tiempo encima por las generaciones a las que actualmente tenemos que rescatar y para las que tenemos que construir otra opción. Me cierro con una idea. Mira, la educación de adolescentes y jóvenes en el mundo pues está en crisis desde hace rato y por eso la búsqueda de los clubes, de esto, hay experiencias fantásticas. En Japón, bueno, ustedes mismos acabamos de hacer en la Ibero un seminario fantástico, ¿no? Sobre estas formas arrojadas de rediseñar todo. Bueno, yo creo que esa es la cuestión. Esto es lo importante. Tenemos que rediseñar todo, pero ¿por dónde empiezo? Pues yo creo que en la escuela. Yo creo que mirando todas estas dimensiones, llamaríamos estructurales, pero también atendiendo simultáneamente a estas generaciones que estudian y trabajan, que van a seguir aprendiendo a lo largo de una vida larga, ¿eh? Son expectativas de vida de 82 años, 83 años, y estos estudiantes tienen 17 y ya están fuera de la escuela, o están cerca de que los saquemos y no les ofrezcamos vías de retorno. Bueno, con eso cierro. Dije que es medio pesimista, pero en realidad no tanto, porque gracias a investigaciones como las que ustedes han hecho y otros colegas, gracias también a el entusiasmo que hay en autoridades escolares y directivas en todos los niveles del gobierno, me parece que tenemos oportunidad.
Pues muchísimas gracias a nuestros tres invitados. Por aquí hay otros comentarios. Ya estamos cerrando. Permítanme. Ay. A ver, dice, bueno, varias cosas ya las comentó aquí. Dice, Jimena, tienes razón, Astrid. En el caso de que se crean iniciativas o clubes, otras afiliaciones, dice Jimena, no hay un modelo integral de formación. Entonces la escuela y los docentes son quienes tienen que asumir estas actividades extras, ¿no? De por sí los maestros ya bien saturados de muchas cosas. Y bueno, le dan las gracias a nuestros tres invitados, los felicitan. Fátima nos dice, mucho tiempo la investigación sobre abandono, deserción, se centró en los estudiantes. Hasta hace pocos años la mirada está cambiando al análisis de las instituciones. Saber qué pasa en las escuelas es fundamental para atender el problema, como dice la doctora. Bueno, pues ahí que están varios comentarios. La verdad es que ha sido muy rico este espacio de intercambio con nuestros tres especialistas en el nivel educativo de la media, a partir de toda su experiencia, sus estudios, su investigación, sus trabajos también como funcionarios, ¿no? En el caso de Silvia. Les agradecemos mucho, los invitamos a seguirnos en las redes, vamos a colocar esto en nuestras redes sociales y los esperamos el próximo mes con otro tema. Ahora van a estar algunos colegas para discutir el polémico nuevo plan de estudios de básica, sí o no, y algunos temas a propósito de la inclusión, la diversidad, justamente con el doctor Manuel López Pereira en nuestro seminario y otros invitados. Bueno, ya les dejaremos el tema en las redes sociales y les agradecemos mucho a quienes hoy se sumaron a esta discusión. Muchas gracias a nuestros tres invitados, a Silvia, a Jimena y a Luis. Gracias a quienes nos siguieron, a las preguntas. Y pues sin más, pues nos vemos en la próxima. Gracias, gracias. Muy buen día, muy buen viernes y fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego.